Sabemos que la endoscopía digestiva alta es una de las exploraciones más frecuentes en gastroenterología, la cual frecuentemente está disponible en diversos centros y con absoluta disponibilidad. Tiene amplias indicaciones en el estudio de la patología gastrointestinal y tiene pocas contraindicaciones y relativamente bajo riesgo. Así, cuando vemos cuáles son las indicaciones de la endoscopía digestiva alta, esta tiene un número de indicaciones en el estudio de patologías esofágicas, acalasia, Barrett, injuria por cáusticos, estenosis y cáncer esofágico, también múltiples patologías gástricas y también múltiples patologías duodenales, también siendo muy importante en el estudio de los sangrados digestivos y también en el estudio de anemia. Las contraindicaciones principales hay que considerarlas cuando el examen implica un mayor riesgo que el beneficio en el cual nos vamos a ver involucrados cuando este examen se realiza. También la falta de cooperación o consentimiento del paciente para realizarse este examen y también la sospecha o la certeza de una perforación de víscera hueca previo a realizar el examen, particularmente siendo esto importante cuando se sospecha, por ejemplo, la ingesta de algún cuerpo extraño o alguna situación donde este examen pudiera ser riesgoso, ya que realiza y utiliza aire para insuflar el estómago, el duodeno y el esófago, y este aire puede ser perjudicial en caso de una perforación. No está indicada cuando el resultado de la exploración no cambiará el manejo y tampoco está indicada en la vigilancia de alguna condición típicamente benigna, como por ser reflujo gastroesofágico sin mayores complicaciones o la presencia de algunos pólipos gástricos que son típicamente benignos. En estos escenarios la endoscopía no estaría indicada. Vamos a ver algunos escenarios donde cuál es el rol de la endoscopía en algunos escenarios frecuentes de la práctica clínica. Primero vamos a ver cuál es el rol de la endoscopía en el estudio del reflujo. Primero, el primer escenario es que vamos a ver cuál es el rol de la endoscopía en pacientes con reflujo gastroesofágico de diagnóstico reciente sin síntomas de alarma. Habitualmente estos pacientes no requieren una exploración endoscópica, requieren un tratamiento empírico. Los signos y síntomas de alarma son típicamente la presencia de disfagia o inofagia, anemia o signos de sangrado digestivo, la baja de peso, la presencia de vómito recurrente y también se considera el inicio precoz, menor a los 20-25 años, o tardío, mayor a 40 o 45 años. En estos pacientes sí debe hacerse una endoscopía de entrada. Por lo tanto, las indicaciones de endoscopía, cuando hablamos a un paciente con reflujo, es en la presencia, como decía, signos y síntomas de alarma y también la falta de respuesta a tratamiento empírico con inhibidores de bomba de protones, cuando no existe signos de alarma, para búsqueda de un diagnóstico alternativo o de complicaciones. Un segundo escenario es qué pasa cuando si podemos hacer el diagnóstico de reflujo simplemente con algunos hallazgos en la endoscopía. Este paciente ya lo evaluamos, no respondió, tiene signos de esofagitis leve o lo que se denomina como hallazgos no erosivos o incompetencia cardial, donde vemos que la unión gastroesofágica es un poco más laxa de lo que debiera verse habitualmente. Sin embargo, el diagnóstico de reflujo gastroesofágico por endoscopía solamente se da en 3 condiciones. Cuando existe una esofagitis de alto grado o una esofagitis severa, ya sea la clasificación de Los Ángeles tipo C o D, cuando existe también la presencia de esófago de Barrett, lo cual se considera una complicación del reflujo, y también cuando existe la presencia de una estenosis péptica secundaria a la inflamación que genera el reflujo en la unión gastroesofágica. Solo estas 3 condiciones permiten diagnosticar el reflujo gastroesofágico con certeza en una endoscopía. Todo el resto de hallazgos, como les decía, esofagitis leve, A, B es un poquitito más discutible, los hallazgos no erosivos o la incompetencia cardial, incluso la presencia de una hernia hiatal, no son diagnósticos de reflujo durante la endoscopía. Porque ¿qué es lo otro que se necesita para el diagnóstico del reflujo? El diagnóstico de certeza se establece básicamente con estudios funcionales y particularmente en una pH-metría,
en el cual el tiempo de exposición ácida debe ser mayor al 6%. Todas estas condiciones es lo que permite establecer un diagnóstico definitivo del reflujo gastroesofágico. ¿Por qué esto? Porque la esofagitis erosiva se da solo en 30% de pacientes que tienen reflujo comprobado y menor de 10% si el paciente usó inhibidores de bomba de protones previamente. Hasta un 5 a un 10% de los controles asintomáticos pueden tener esofagitis grado A. Y el esófago de Barrett puede darse en un 5 a un 10% de pacientes con reflujo gastroesofágico crónico. Por lo tanto, en estos pacientes es importante realizar una endoscopía para buscar y tratar adecuadamente esta condición, lo cual nos cambia un poco el manejo y también la vigilancia. Por lo tanto, la endoscopía digestiva alta tiene una baja sensibilidad, como decían en el diagnóstico del reflujo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora, un tercer escenario. ¿Qué es lo que pasa cuando existe una endoscopía en un paciente que tiene síntomas de reflujo sin hallazgos microscópicos? Lo que está recomendado, según los criterios de Roma 4, es básicamente que uno debiera pedir esta biopsia con esta endoscopía con biopsias de esófago. ¿Por qué? Porque nos permite primero el descarte de la esofagitis eosinofílica, la cual permite tener un diagnóstico en fondo alternativo con síntomas que se presentan en forma similar. En estos pacientes la impactación alimentaria particularmente es un síntoma cardinal, pero no siempre está presente, por lo tanto debemos tomar biopsias para poder diagnosticar esta condición en forma adecuada. También nos permite hacer la distinción entre el reflujo gastroesofágico no erosivo versus la hipersensibilidad versus lo que se denomina pirosis funcional, en el cual predominan los síntomas sin hallazgos morfológicos, macroscópicos ni microscópicos que expliquen estos síntomas. Por lo tanto, los hallazgos de reflujo gastroesofágico, como vimos, se sobreponen entre distintos grupos sintomáticos. Ya es importante que puede objetivar la respuesta a tratamiento y es muy importante que esto sea realizada la interpretación de la biopsia por un patólogo dedicado. Por lo tanto, cuando estudiamos una enfermedad por reflujo, síntomas de reflujo gastroesofágico con una endoscopía, cuando está indicada, lo ideal, como les decía, es hacer biopsias del esófago según lo que está recomendado. Ahora, bien, pasando a la dispepsia, el estudio de la dispepsia y cuál es el rol de la endoscopía digestiva alta. Según los criterios de la Asociación, el Colegio Americano de Gastroenterología del 2007, que no han variado en el último tiempo, la dispepsia es un síntoma un síndrome bastante inespecífico, el cual se denomina como dolor epigástrico predominante que dura al menos un mes asociado a cualquier otro síntoma digestivo alto. Por ejemplo, saciedad precoz, distensión, náuseas, vómitos o pirosis. Por lo tanto, un síntoma o un síndrome que es bastante inespecífico. Esto se puede dividir en una dispepsia no investigada, cuando no hemos realizado alguna exploración para estudiar este síndrome, es una dispepsia orgánica, la cual encontramos una causa para estas molestias, y la otra es una dispepsia funcional, donde no existen alteraciones morfológicas para explicar este cuadro y pasa a ser un síntoma, un síndrome de la esfera de la neurogastroenterología. Siempre en el estudio de las patologías gastrointestinales tenemos que considerar cuáles son los síntomas y signos de alarma, porque eso nos va a llevar a guiar un poco el estudio y las exploraciones que vamos a realizar inicialmente. Primero, los síntomas de alarma en dispepsia, un paciente con inicio reciente, mayor de 55 años, la historia familiar de cáncer digestivo superior, una baja de peso, la evidencia de sangrado gastrointestinal, una disfagia progresiva, la ovinofagia, la presencia de anemia, vómitos persistentes, masa palpable o adenopatías y la presencia de ictericia, que orienta más a una patología de la esfera hepatobiliar, pero siempre es un signo de alarma.
En la endoscopía alta dispepsia, primero, la dispepsia no investigada, lo que se recomienda es que uno puede realizar un tratamiento con inhibidores de bomba de protones en forma empírica, esto depende mucho, como les decía, de la presencia de factores de riesgo. En general, pacientes mayores de 50 años o con factores de riesgo positivo, uno prefiere empezar el estudio con una endoscopia digestiva alta, ya que queremos evaluar y diagnosticar patologías en forma precoz que requieran un tratamiento distinto. Cuando hacemos una endoscopía es fundamental medir y valorar si existe la presencia de Helicobacter pylori, ya que esta se asocia en un porcentaje importante en nuestro medio a la presencia de dispepsia. Y la estrategia que está recomendada es realizar una estrategia de tratar principalmente. Si uno encuentra Helicobacter en un paciente con dispepsia, la indicación es tratarlo con los distintos esquemas antibióticos para superar este cuadro sintomático. Ahora, cuando tenemos una endoscopía con un hallazgo positivo, nos derivamos hacia lo que se denomina como dispepsia orgánica, y cuando no hay hallazgo de la endoscopía, pasamos hacia lo que se denomina dispepsia funcional, como les decía, de la esfera de las patologías de la neurogastroenterología, la cual las opciones de tratamiento son distintas, dieta, prokinéticos, depende si predomina el dolor, se pueden usar fármacos neuromoduladores, las náuseas o la saciedad precoz y la distensión abdominal, pero sabemos ya que estamos en la presencia de manejar estos síntomas más que tratar una dispepsia orgánica, como decía. Es importante considerar que el test de ureasa, que es la prueba más frecuente que se utiliza durante la endoscopía para detectar el Helicobacter pylori, también se pueden realizar biopsias de la mucosa gástrica, pero el Helicobacter pylori puede tener falsos negativos. Por ejemplo, cuando se utilizan inhibidores de bomba protones al menos 7 o 10 días antes del examen, la presencia de antibióticos, del uso de antibióticos, también puede dar un test de ureasa falsamente negativo, y la presencia de sangre puede dar un test particularmente falso positivo. Ahora, ¿cuál es el rol de la endoscopía alta en la prevención del cáncer gástrico? Sabemos que el cáncer gástrico es el segundo cáncer en hombres y el tercer cáncer en mujeres, una patología muy prevalente e importante en nuestro medio. Sabemos que existe una progresión entre la inflamación crónica, gastritis crónica, metaplasia intestinal, la neoplasia intraepitelial y particularmente lo que diría después en cáncer gástrico particularmente. Ahora, el Helicobacter pylori es una condición necesaria, pero no suficiente para desarrollar un cáncer gástrico. Existen otras condiciones otros factores que tienen que conjugarse para que el paciente, la persona desarrolle, vaya desde la infección por Helicobacter hacia el cáncer gástrico. Eso lo verán en detalle en la clase especial para eso. Y la endoscopía está orientada principalmente a detectar estas lesiones premalignas gástricas que sabemos que implican un tratamiento y una vigilancia distinta. Ahora, ¿por qué nos interesa detectar estas lesiones premalignas gástricas? Porque de la presencia de estas lesiones depende el riesgo de cáncer a 10 años. Por ejemplo, un paciente que solo tiene atrofia, el riesgo de cáncer es menor al 1%, la presencia de metaplasia aumenta el riesgo de cáncer gástrico futuro, y la presencia de displasia ya genera un riesgo mucho más aumentado de tener cáncer gástrico a futuro. Por lo tanto, nos interesa detectar estas condiciones en estadios tempranos para ejercer las acciones preventivas y de tratamiento para evitar la progresión hacia cáncer gástrico. ¿Qué es lo que nos propone las sociedades científicas respecto a el rol de la endoscopía en la búsqueda del cáncer gástrico? Principalmente nos propone que al hacer la endoscopía no es solamente necesario mirar, sino que la endoscopía puede ser inadecuada para el diagnóstico óptico de atrofia y metaplasia intestinal, que son las condiciones que nos interesa diagnosticar. Por lo tanto, nos recomienda hacer biopsias por lo que se llama protocolo Sidney, lo cual implica biopsias protocolizadas del estómago, tanto del antro como del cuerpo, y también del ángulo. Con esto
nos permite también determinar cuál es el grado de atrofia y cuál es el grado de metaplasia intestinal, con lo cual nos permite también establecer distintos intervalos de seguimiento. Queremos tratar estas condiciones, detectarlas en forma temprana, y también sabemos que los pacientes que tienen mayor riesgo de progresión a un cáncer gástrico queremos detectarlo en estadios tempranos, lo cual impacta en forma muy significativa sobre el pronóstico de estos pacientes. Por lo tanto, pacientes que no tienen atrofia ni metaplasia intestinal con Helicobacter negativo tienen un riesgo muy bajo de cáncer gástrico futuro. Por lo tanto, eventualmente esos pacientes podrían no hacerse endoscopia de control. Por el contrario, pacientes que tienen estadios de atrofia o metaplasia grado 3 o grado 4 tienen un riesgo más bien alto de futuro de cáncer gástrico. Por lo tanto, ahí los intervalos de seguimiento eran ser cada 1 o cada 2 años. Y particularmente pacientes ya con displasia de alto grado, el seguimiento debe ser mucho más intensivo. Ahora, ¿qué es lo que sabemos sobre si esta etapificación es útil en la práctica clínica? Sabemos de este estudio del 2008 que nos muestra que efectivamente la progresión, la determinación de estos estadios de atrofia y metaplasia intestinal en pacientes con gastritis crónica nos permiten determinar cuáles son los pacientes que requieren un seguimiento más intensivo y qué pacientes pueden ser seguidos en forma más esporádica. Estos resultados se repiten y se replican en nuestro medio con la cohorte ECOS del grupo de estudio de cáncer gástrico y lesiones premalignas de nuestro departamento, el cual también encontró en forma similar que en nuestro medio, en una prevalencia alta de cáncer gástrico como en Chile, los estadios más avanzados de atrofia y metaplasia permiten discriminar qué pacientes requieren, como les decía, un seguimiento más estricto para poder diagnosticar lesiones malignas en forma temprana. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos que presenta la endoscopía? En general son eventos adversos poco frecuentes. Esto es muy importante que deben ser realizados por gastroenterólogos, cirujanos digestivos apropiadamente entrenados, con un adecuado manejo de la sedación. Debe estar disponible un equipamiento adecuado de resucitación de estos pacientes, y también se recomienda siempre una monitorización intraprocedimiento y postprocedimiento de los pacientes para asegurar y disminuir la posibilidad de tener eventos adversos. Estos números son secundarios al protocolo de seguimiento que se realiza particularmente en nuestro centro en más de 80.000 procedimientos. Vemos que las complicaciones en endoscopía en general son bastante bajas, ya 0,1% en general, y la mitad de estas complicaciones están dadas básicamente por algunos eventos cardiorrespiratorios, pero de bajo riesgo. Baja en la frecuencia cardíaca, baja en saturación transitoria. Por eso siempre es importante que estos pacientes sean realizados estos exámenes en forma monitorizada, tanto durante el procedimiento como post procedimiento, con una unidad que esté entrenada en responder a ciertos eventos que pueden darse durante el procedimiento, pero en general es un procedimiento que es muy seguro, realizado en manos entrenadas y en los centros que cuentan con infraestructura para así realizarlo. En general, las endoscopías diagnósticas tienen muy bajo riesgo. El riesgo aumenta un poco cuando se realizan procedimientos terapéuticos, ya sea remoción de pólipos, procedimiento de tratamiento, de causa de sangrado, etc. Ahora, sabemos que los principales eventos adversos son asociados a la sedación, por lo tanto, hay algunos factores de riesgo que nos deben hacer pensar en qué pacientes debemos planificar esto y agendarlos o planificarlos de ser estos pacientes con la ayuda de un anestesista durante el procedimiento. ¿Cuáles son estos pacientes que pudieran requerir la sedación con uso de propofol y la evaluación por anestesia? Particularmente son los pacientes con edad avanzada,
a mayor a 2, 3 o 4, una duración del procedimiento mayor a 60 minutos, habitualmente una endoscopía de tomar entre 15 y 20 minutos. Cuando se realizan procedimientos terapéuticos, el uso crónico también de benzodiazepinas o cannabis, la cual disminuye el efecto de los sedantes que usamos habitualmente en la endoscopía, la presencia también de apnea obstructiva del sueño y también pacientes que tuvieron eventos adversos previos. En todos ellos deberíamos considerar de entrada el uso y el apoyo de nuestros amigos de anestesia para realizar el procedimiento. Ahora, siempre que pedimos una endoscopía, también es importante saber cuando estamos al frente de un examen de alta calidad o cuando la exploración puede dejar algunas dudas sobre la adecuada realización del examen. ¿Por qué es importante? Porque en la medida que tenemos indicadores de calidad, que hacemos una buena endoscopía, esto nos va a permitir detectar patologías, hacer tratamientos adecuados, y cuando no se realiza una endoscopía de alta calidad, puede ser que estas mismas patologías o las lesiones premalignas o incipientes gástricas o algunas otras patologías puedan pasarse de lado. De hecho, se ha descrito que hasta un 10% de los cánceres gástricos pueden ser no vistos en una endoscopía diagnóstica. Por lo tanto, es muy importante el realizar y estar siempre pendiente de realizar una endoscopía de alta calidad. ¿A qué se refiere con alta calidad? Primero, una fotodocumentación adecuada con un protocolo de evaluación sistémica del estómago, donde todas las áreas del estómago, antro, ángulo, cuerpo, región subcardial, deben evaluarse y fotodocumentarse en forma adecuada. Existen distintos protocolos para ello. También es importante que uno debiera registrar el tiempo de inspección, usar clasificaciones validadas para describir los hallazgos de la endoscopía, tomar biopsias cuando sea necesario, particularmente de esófago de Barrett, usar la clasificación de Praga-París, la biopsia por protocolo de Seattle, en caso de evaluación, como le decía, el Barrett. Siempre es importante también que en la esofagitis grado B o en la presencia de úlceras esofágicas, estas biopsias debieran realizarse post 6 a 8 semanas de inhibidores de bomba a protones, porque dentro o bajo esta inflamación pueden encontrarse algunas condiciones neoplásicas o preneoplásicas que con la presencia de mucha inflamación pueden no verse. Siempre es importante que las úlceras gástricas deben biopsiarse, ya si no se realiza la biopsia en el procedimiento índice, siempre las úlceras gástricas, deben controlarse con una endoscopía a las 6 a 8 semanas de tratamiento. También cuando uno evalúa un paciente con anemia, debiéramos solicitar biopsias por protocolo del estómago, no tanto para pesquisar lesiones proneoplásicas, pero sí debiéramos, existe una condición que se llama gastropatía o gastritis autoinmune, lo cual produce déficit de vitamina B12, déficit de fierro también y anemia ferropénica secundaria, más que nada secundaria a una gastritis corporal, que muchas veces puede pasar desapercibida durante la endoscopía, pero sabemos que en las biopsias por protocolo Sydney, incluso hasta un 10% de los pacientes pueden tener esta condición. Cuando existen pólipos gástricos múltiples, uno deberá tomar biopsias representativas de estos pólipos. También en biopsias de duodeno, cuando queremos estudiar y descartar la presencia de enfermedad celíaca, deberán tomarse siempre 6 muestras, 4 de la segunda porción del duodeno y 2 del bulbo duodenal. Y en una lesión de aspecto maligno, uno deberá tomar mínimo 6 biopsias. Y eso es lo que uno, como médico que indica la endoscopía, debe estar pendiente y exigirle al examen de endoscopía digestiva alta. Como mensajes finales, mencionar que la endoscopía en reflujo gastroesofágico, habitualmente, si no existen factores de riesgo en un paciente sano, no se realiza de entrada. Cuando existe un tratamiento empírico, hay inhibidores de bomba a protones, hay que considerar biopsias del esófago. La endoscopía en dispepsia se basa en la búsqueda de Helicobacter pylori, descartar otras condiciones preneoplásicas, la estrategia de test and treat, y considerar siempre que puede existir falsos negativos para el tetureasa, particularmente en esos casos cuando se puede sospechar la presencia de un falso negativo.
lo indicado sería realizar biopsias del estómago. Dentro de eso, las biopsias protocolizadas por protocolo de Sydney es la elección para detectar helicobacter. En prevención de cáncer gástrico, siempre realizar biopsias protocolizadas en pacientes mayores de 40 a 45 años, sobre todo en nuestro medio. Hay que preocuparse también cuando uno indica la endoscopía de tratar de prevenir los eventos adversos. Como les decía, los principales están relacionados al tema de la sedación. Por lo tanto, si uno se adelanta a esto en pacientes de riesgo, hay que pedir evaluación previa al procedimiento y la ayuda muchas veces de la gente de anestesia en la realización de la endoscopía digestiva alta. Y siempre es importante cuando uno evalúa en endoscopía o algún informe conocer los estándares de calidad, aplicarlos cuando uno es un operador y realiza estudios endoscópicos, y también hay que exigirlos. Cuando uno pide una endoscopía digestiva alta, tiene que saber qué es lo que está buscando y cómo determinar si un examen es de buena calidad o no.